Experimentos prohibidos. 3 testimonios que nunca debieron salir a la luz. Buenas noches, queridos buscadores de lo desconocido. Esta noche les traigo 3 historias que les van a helar completamente la sangre. Son testimonios de personas que se vieron involucradas en experimentos que desafiaron los límites de la ciencia y la ética. Les advierto, lo que están a punto de escuchar podría cambiar para siempre su percepción de la realidad. Comencemos. Relato 1, Proyecto Morfeo. El doctor Ramírez se removió incómodo en su silla mientras miraba constantemente hacia la puerta de la cafetería. Sus manos, temblorosas, apenas podían sostener la taza de café que había pedido, pero no había tocado. Todo comenzó en 2019, susurró, inclinándose hacia adelante. Era parte de un equipo de investigación en neurociencia. Nos contactó una rama poco conocida del gobierno para un proyecto clasificado sobre el control de los sueños. El laboratorio estaba ubicado en un búnker subterráneo, 3 niveles bajo tierra. Sin ventanas, sin señal de celular, solo pasillos blancos esterilizados y puertas de seguridad con escáneres biométricos. Al principio, el objetivo parecía noble, continuó. Desarrollar una tecnología para ayudar a personas con trastornos del sueño y TED. Pero entonces llegaron los sujetos de prueba. Los primeros participantes eran voluntarios, veteranos de guerra con pesadillas recurrentes. El equipo utilizaba una combinación de drogas experimentales y estimulación cerebral profunda para acceder y modificar sus patrones de sueño. El experimento 23 cambió todo, sus ojos se nublaron al recordarlo. Era un veterano joven, apenas 25 años. La primera semana todo iba según lo planeado. Podíamos monitorear sus sueños, incluso proyectarlos en pantallas. Pero entonces, algo respondió. Durante una sesión rutinaria, las lecturas comenzaron a mostrar patrones anómalos. El sujeto estaba soñando con un corredor oscuro, pero había otra presencia en el sueño. Algo que no debería estar allí. Las cámaras lo captaron todo, dijo el doctor Ramírez, sacando discretamente una tablet. Mire esto. El video mostraba al sujeto 23 dormido en la cámara de pruebas. Los monitores mostraban su actividad cerebral y la proyección de su sueño. En el sueño, una figura oscura comenzó a formarse al final del corredor. Al principio pensamos que era una manifestación de su trauma, explicó. Pero entonces la figura miró directamente a la cámara. No al soñador, a nosotros. Los eventos se precipitaron rápidamente después de eso. El sujeto comenzó a experimentar sueños cada vez más vividos, pero no eran sus sueños. Eran los sueños de otros, de personas que nunca había conocido, de lugares que nunca había visitado. Descubrimos que habíamos creado un puente, su voz tembló. No solo entre sueños, sino entre algo más. El espacio donde todos los sueños existen simultáneamente. Y las cosas que habitan ese espacio, se dieron cuenta de que los observábamos. Los siguientes sujetos de prueba comenzaron a mostrar los mismos patrones. Sus sueños se entrelazaban, compartían elementos comunes, una figura oscura que los observaba, que aprendía, que esperaba. Una noche, todos los sujetos soñaron lo mismo, continuó. Soñaron con esa cosa saliendo de sus sueños. Y al día siguiente, comenzó. El personal del laboratorio empezó a experimentar microsueños involuntarios durante el día. Breves momentos en que la realidad parecía distorsionarse. Y en cada uno de estos episodios, la figura estaba más cerca. El sujeto 23 fue el primero en desaparecer, susurró. Las cámaras de seguridad lo muestran durmiendo en su habitación. A las 3:33 de la mañana, su cuerpo simplemente se desvaneció. Solo quedó una mancha de humedad en la cama, como si su cuerpo se hubiera convertido en rocío. En las semanas siguientes, otros 4 sujetos desaparecieron de la misma manera. El proyecto fue clausurado oficialmente, todos los registros fueron eliminados, y el personal fue reasignado con estrictas órdenes de confidencialidad. Pero no terminó ahí, el doctor sacó un frasco de pastillas.
desde entonces, ninguno de nosotros puede dormir sin medicación. Porque cuando lo hacemos, los vemos. A todos ellos. Atrapados en ese espacio entre los sueños, convertidos en algo diferente. Las consecuencias persisten. Los investigadores desarrollaron una forma de insomnio que ningún tratamiento convencional puede curar. Las máquinas de EEG se comportan erráticamente cuando intentan medir sus ondas cerebrales. Varios han reportado ver brevemente a los sujetos desaparecidos en reflejos o sombras, y lo más perturbador, sus propios sueños están comenzando a desaparecer de sus memorias. La semana pasada, concluyó el Dr. Ramírez, recibí un email. Era un archivo de video de las cámaras de seguridad del laboratorio, fechado la noche anterior. Mostraba mi habitación vacía, y luego, me vi a mí mismo durmiendo allí. Pero yo no había estado en el laboratorio en años. Relato 2, el ritual de las máscaras. El taller de restauración de María Elena ocupaba el sótano de un edificio histórico en el centro de la ciudad. Las paredes de piedra, cubiertas de estantes con máscaras antiguas de todo el mundo, creaban un ambiente que oscilaba entre museo y cripta. Todo comenzó cuando recibí el encargo de restaurar una colección privada, me explicó mientras cerraba cuidadosamente las cortinas de su taller. 13 máscaras ceremoniales del siglo XVII, encontradas en las ruinas de un monasterio en los Pirineos. Las máscaras eran peculiares, talladas en madera de tejo negro, cada una representaba un rostro humano en diferentes etapas de agonía. Sus expresiones eran tan realistas que parecían haber capturado el momento exacto de la muerte. El cliente era específico sobre cómo debían restaurarse, continuó. Solo trabajar de noche, usar herramientas de hueso y marfil antiguo, y nunca, bajo ninguna circunstancia, tener más de una máscara descubierta a la vez. La restauración comenzó en la noche de luna nueva. María Elena seguía un ritual preciso: encender 13 velas negras, quemar incienso de mirra y sándalo, y recitar una oración en latín antes de descubrir cada máscara. La primera semana fue normal, dijo, mostrándome sus notas. Pero entonces comencé a notar patrones en las máscaras. Símbolos ocultos en las vetas de la madera, que solo eran visibles bajo cierta luz. Los símbolos formaban frases en un dialecto medieval oscuro. María Elena pasó días traduciéndolos, descubriendo una verdad perturbadora sobre el origen de las máscaras. No eran máscaras ceremoniales, susurró. Eran trampas. Diseñadas para capturar algo que los monjes llamaban, los que caminan entre rostros. Según los textos, estas entidades eran parásitos dimensionales que se alimentaban de identidades humanas. Se manifestaban robando rostros, suplantando personas, creando copias imperfectas de seres humanos. La noche que traduje el último símbolo, cometí un error, admitió. Dejé 2 máscaras descubiertas al mismo tiempo. Solo fueron unos segundos, pero... En ese breve momento, las máscaras comenzaron a cambiar. La madera se volvió suave, como carne pulsante. Los rasgos se reorganizaron, formando nuevas expresiones. Y los ojos se abrieron. Eran mis ojos, susurró. Mis ojos mirándome desde cada máscara. Y detrás de ellos, pude ver algo moviéndose. Las máscaras habían estado conteniendo a estas entidades durante siglos, pero el sello se había roto. Una por una, comenzaron a despertar, hambrientas después de su largo encierro. Intenté seguir el ritual de contención descrito en los símbolos, continuó. Pero necesitaba 13 personas, una para cada máscara. Y mientras buscaba ayuda, ellos comenzaron a escapar. Las consecuencias fueron sutiles al principio. Personas en la calle que la saludaban como si la conocieran, pero con expresiones ligeramente incorrectas, reflejos en ventanas que se movían medio segundo después que ella. Rostros familiares que parecían diferentes bajo cierta luz, y lo más perturbador, encontrar fotografías de sí misma en lugares donde nunca había estado. La semana pasada, dijo María Elena, sacando su teléfono, recibí estas fotos de mi hermana. Las imágenes mostraban una reunión familiar, pero algo estaba terriblemente mal.
En cada foto había múltiples Marías Elanes, todas ligeramente diferentes, todas sonriendo de una manera que no era del todo humana. No son copias exactas, explicó. Cada una tiene algo mal, un lunar fuera de lugar, un diente ligeramente torcido, un parpadeo que dura demasiado. Están aprendiendo, mejorando sus imitaciones. Y lo peor es, ya no sé cuál de todas soy yo. Las máscaras originales ahora cuelgan vacías en su taller, sus expresiones de agonía reemplazadas por sonrisas serenas. Y en las calles de la ciudad, más y más personas comienzan a mostrar esas mismas sonrisas, esos mismos pequeños detalles incorrectos. Hay una última cosa, añadió, mirando fijamente sus manos. Las máscaras están volviendo a aparecer. Pero ya no son de madera. Son de piel. Y cada una tiene un rostro que reconozco. Relato 3. La caja de música del abuelo. Y mi abuelo era relojero, comenzó Ana, mientras colocaba sobre la mesa un objeto que parecía una caja de música victoriana. Pero lo que realmente hacía, iba mucho más allá de reparar relojes. La caja era una obra maestra de ingeniería, bronce envejecido con incrustaciones de plata, engranajes visibles a través de paneles de cristal, y una manivela que parecía estar hecha de hueso tallado. La encontré después de su muerte, escondida en un compartimento secreto de su taller. Estaba envuelta en tela negra y rodeada de símbolos de advertencia en varios idiomas. El diario del abuelo, encontrado junto a la caja, revelaba una obsesión que había consumido sus últimos años. Había estado investigando lo que él llamaba, la música del otro lado, frecuencias sonoras que supuestamente podían abrir puertas a planos dimensionales inexplorados. Según sus notas, cada alma tiene su propia frecuencia musical, explicó Ana, acariciando los símbolos grabados en la caja. Y esta caja, puede sintonizarla y reproducirla. La primera vez que Ana giró la manivela, la melodía parecía normal, una suave nana que le resultaba extrañamente familiar. Pero con cada vuelta adicional, la música comenzaba a cambiar. Al principio eran cambios sutiles, continuó. Notas que duraban una fracción de segundo más de lo que deberían, acordes que sonaban en frecuencias imposibles para instrumentos mecánicos. Las notas del abuelo advertían específicamente, nunca dar más de 13 vueltas a la manivela. Pero una noche, después de encontrar una fotografía de su madre fallecida, Ana no pudo resistir la tentación. En la vuelta 14, la música cambió. Ya no sonaba como música en absoluto. Era como escuchar miles de voces susurrando simultáneamente, todas ellas familiar. Las paredes de su apartamento comenzaron a vibrar en resonancia con la melodía. Los espejos se empañaron con un vapor negro que se movía contra la gravedad. Y en el centro de la caja, los engranajes comenzaron a girar en direcciones imposibles. Y vi algo en los reflejos de los engranajes, susurró Ana. Rostros. Miles de rostros. Algunos los reconocí de fotografías familiares antiguas. Otros aún no habían nacido. La caja había comenzado a sintonizar no solo las frecuencias de las almas presentes, sino de todas las almas que alguna vez habían estado o estarían conectadas a la línea familiar de Ana. En la vuelta 21, escuché la voz de mi madre, su voz tembló. Pero no era un recuerdo. Estaba respondiendo a preguntas que yo acababa de pensar. Los efectos se volvieron permanentes. Los relojes en su casa comenzaron a funcionar al revés, podía escuchar conversaciones que sucederían horas después. Las fotografías familiares mostraban personas que no deberían estar allí, y lo más perturbador, comenzó a reconocer la melodía de la caja en sonidos cotidianos. La semana pasada, dijo Ana, girando lentamente la manivela, descubrí algo en las últimas páginas del diario. Mi abuelo no construyó esta caja. La heredó de su padre, quien la heredó del suyo. Ha estado en nuestra familia por generaciones. La verdadera función de la caja, según las últimas notas del abuelo, no era reproducir la música de las almas, era coleccionarlas. Cada vez que alguien giraba la manivela, su propia frecuencia se añadía a la melodía.
¿Escuchas eso?, preguntó Ana, después de dar 3 vueltas a la manivela. La melodía que emergió era inquietantemente hermosa, pero había algo mal en ella. Notas que no deberían existir en nuestro espectro auditivo, armonías que hacían doler los dientes. Son todas ellas. Todas las almas de mi familia, pasadas y futuras, atrapadas en una sinfonía eterna. ¿Y ahora? Ana sonrió de una manera extraña, sus ojos reflejando el movimiento imposible de los engranajes. Ahora yo también soy parte de la melodía. La última entrada en el diario del abuelo era una advertencia desesperada: la caja no colecciona almas, la sintoniza. Y algo del otro lado está escuchando, esperando que la frecuencia sea perfecta para... Ana no terminó la frase. En lugar de eso, comenzó a girar la manivela nuevamente. La melodía se elevó, cada vez más compleja, cada vez menos humana. Y en los reflejos de los engranajes, miles de rostros comenzaron a cantar al unísono. Conclusión. 3 historias, 3 advertencias sobre los peligros de jugar con fuerzas que no comprendemos. El espejo que despertó algo antiguo y hambriento, las máscaras que contenían entidades robadoras de rostros, y una caja de música que sintoniza las frecuencias prohibidas de las almas. Suscríbanse. Denle al me gusta y compartan. Porque les aseguro algo, queridos oyentes, a veces, las puertas que abrimos, no pueden volver a cerrarse.